Pashut Moray Berabotay. Vienen tres temas muy interesantes. Uno dice el pasuk, Vayera Elohim el Yaakov od bebo mi padan aram vayvarech oto. ¿Se acuerdan que ahí lo bendijo? Sí, le dijo su nombre. Después de esto, dice el pasuk, Vaisumi Betel. ¿Se acuerdan que estaba en Betel, que ahí fue toda la historia de Yitzhak, de Jacob con Boreolam? Se fueron de Betel. Vaihod Kibrat Haaretz, estaba en ese lugar Kibrat Haaretz, la Efrata, iban viajando hacia Efrat, y ahí le agarró el parto ¿a quién? A Rachel. Batelet Rachel. Y vino el parto de Rachel, pero desafortunadamente Batekash Belidta. Quiere decir, se complicó el parto. Lo alenu estaba perdiendo la vida. Las contracciones eran muy fuertes y los dolores eran muy duros y la situación de salud empezó a empeorar. Batomer Lajame Yaledet, y le dijo la partera, Altir y no temas. Punto. Si yo diría no temas ¿de qué? No te vas a morir, ¿no? Dice no, Altir y no tengas miedo que va a ser niña. Kigam zelachben, ¿qué es lo que estaba preocupando ahorita a Rachel? Estaba de por medio de su vida. ¿Y por qué que tuviera esa preocupación Rachel si iba a ser niña o niño? ¿Cuál era el simán? ¿Cuál era la señal que pensaba que iba a ser mujer si faltaba uno de las 12 tribus? Vayhi betzet nafsha kimeta, lo aleno, no alcanzó. Se salió el alma, no vale, ¿no? Batikra, pero antes de morir, Batikra echemó Ben Oni. Ella cómo pidió que le llamaran a su hijo, Ben Oni, hijo de mi dolor, de mi tristeza, porque va a ser un niño con tristeza. Oni no es pobreza, jajam. Es eso, con Ain. Este es con Aleph. Vale, Ben Oni. Porque Binyamin no tiene Aleph en medio. Beaviv Karalo Binyamin. Dijo su papá, no, ese nombre no me gusta, mejor vamos a ponerle Binyamin. ¿Cuál es la fuente de la palabra Binyamin? Vamos a ver. Hijo de mi diestro. Dice, Batamot Rachel, Batikaber Bedel Jefrata y Betlehem, a donde la enterraron, como todos conocen, el que ha ido a Israel, en Betlehem. Bayatzev Yaakov Matzeva al Keburatahi Matzevet Keburat Rachel Adayom, es la que conocemos hoy en día, que se ve así muy grande, hasta hoy en día es la misma Matzeba de Rachel. Y ahí viajó Israel, Jacob vino, Baisá Israel, Bayeta Holó, Mehal Ale Migdal Eder. Bahi Bishkon Israel, Baaretzai, aquí viene el segundo tema, ya estaban habitando en ese lugar. Bayelech Reuben, Baishkavet Bilhapi Legesh Aviv. Si vamos según la traducción literal, llegó Reubén y tomó a la esposa de su papá Jacob, que es la Pileges, la que era la Pileges de Rachel, o sea, la sirvienta de Rachel. ¿Cómo se llamaba? Bilha. ¿Cuál es la traducción de Vaishkav? No se puede ni traducir. O sea, que se unió con ella. Reubén, Vaishkav, Bilha, Pileges, Aviv, Vaishma Israel. ¿Y quién se enteró de esto? El papá. ¿Y cómo termina el pasuk? Jacob shenem asar. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. Como que no se entiende el final del versículo con el principio. Habla de una cosa horrible que pasa en la casa de Jacob, que Reubén aparentemente tiene un error garrafal, durísimo, y no acaba el pasuk y luego dice, y los hijos de Jacob fueron 12. No se entiende el final del pasuk con el principio del pasuk. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿pero dónde estuvo? Si fue un error, ¿por qué tuvo entonces esa? Dice Rabotai, ¿cuáles son sus hijos? Dice Bené Lea, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Bené Rachel, Yosef, Binyamin, Bené Bilha, Shivchat, Rachel, Dame, Naftali, o Bené Zilpa, Shivchat, Lea, Gad, de Asher. Ele, Bené, Jacob, Asher, Yulad, Lo, Bepadan, Aram. Entonces vamos dos temas. El primer tema, el nacimiento de Binyamin y lo que lleva a su alrededor. Segundo tema, el error garrafal aparentemente de Reubén. Y número 3,
Vayavo Jacob el Yitzhak Aviv. Ya, Baruch Hashem. Después de toda esta situación, se acerca Jacob, Baruch Hashem, ya Yitzhak, ya lo vuelve a ver, pero ya no logró ver a quién. A su mamá, nada más ve a su papá, Kiriat Arba y Hebrón, Asher Gar Sham Abraham be Yitzhak. Vayiyu Yemei Yitzhak Mea Shana Ushmonim Shana. ¿Cuánto vivió Yitzhak? 180 años. ¿Y ya? ¿No me va a contar nada de Yitzhak? ¿Ya? ¿Se acabó? Y de Abraham dijo que murió Beseibatova y cosas aquí, ¿no? Vayivga Yitzhak Vayamot, Vayasef el Amav Zaken, Useba Yamim. Baruch Hashem, con una bonita vejez, satisfecho de su vida. Vaikveru Oto Esav y Jacob Anav. ¿Y quién lo enterró? Esav y Jacob. Aquí no estuvo únicamente Esav, que fue lo que platicamos, la desgracia que vivió ¿quién? Rivka. En ese momento fallece Yitzhak o mucho tiempo después. La realidad es que Yitzhak todavía vivió 12 años después de la venta de Yosef. ¿Sí me expliqué? O sea, Yosef todavía vio a Jacob. Jacob vivió con su papá. Yosef tenía 7 años cuando va a llegar con Yitzhak, su abuelo. Cuando tenía 17, lo venden. 12 años después, apenas ahí fallece Yitzhak. Falta mucho. Falta muchísimo, porque ella me cuenta desde ahorita que falleció Yitzhak. Y luego la Perashá Vaishlach termina, el Toledot Esav bene Edom. Estas son las descendencias de Esav, que él es Edom. Y empieza a hablarme de todos los descendientes de Esav. Quiénes fueron sus esposas, cómo se llamaban sus hijos, todos los reyes que salieron de Esav. ¿A usted le interesa saber quiénes eran los descendientes de Esav, Reshaim? Digo, a mí no. ¿Y para qué me tiene que decir la Torah, Kedoshá, la descendencia de quién? ¿De Esav a Rasha? ¿Para qué me importa? La Torah nos va a contar de Reshaim. Estos son los últimos temas. Que nos cuidemos de ellos a lo mejor. Bueno, ya sin que me diga, ya con lo que me dijo antes es suficiente. Rabotai, estos son los últimos temas de Pesat Vaishlach. Vamos a tratar, Bezrat Hashem, de desarrollar estos puntos. Bezrat Hashem. Vaisú, voy a regresar al primer tema. ¿Cuál fue el primer tema? El nacimiento de Binyamin. Como paréntesis, el Gaón de Vilna, cuando tenía, no sé, corta edad, 7, 8 años, muy jovencito, pero mashallah era un genio y estudiaba, mashallah. Entonces dicen que el Jajam de Vilna, donde él vivía, en Vilna, cuando llegaba Simchat Torah, ¿cómo se reparten las Sakafot? Pues obviamente hoy, según el cabo de la persona, una persona honorable, de prestigio, se le reparten las Sakafot a esas personas. El Jajam, para que no haya problemas, lanzaba preguntas de Torah. El que contestara le daba la Akafá. El que se la ganara. Llegó y preguntó, a ver, ¿quién me puede decir un lugar donde hay 4 palabras de 2 letras seguidas en la Torah? No, Jajam, no. Hay que, 4 palabras de 2 letras cada palabra. Si usted ve al principio de Pesat Noach, ¿sí? Al principio de Pesat Noach, cuando dice que el Toledot Noach, ¿sí? Dice el pasuk, ¿sí? Vayolet Noach Shelosha banim, et Shem et Ham, otra vez, et 2 palabras, 2 letras, Shem 2 letras, et 2 letras, Ham 2 letras. Son 4 palabras de 2 letras juntas. Et Shem et Ham, ve et Yahve ya es una de 3. Entonces, nadie sabía contestar. Llegó el Gaón, se esperó por respeto. Nadie sabía, no, Jajam, yo sí sé. Dice, ¿cuál es mi vida? Sí, en el Pesat Noach. Et Shem et Ham, ve et Yafet. Bravo. Jajam, pero hay otra. Dice el Gaón, hay otra. Dice, ¿cuál? La de la semana, la que estamos viendo. Dice, no tengas miedo, Rachel. Ki, Gam, Ze, Lach, Ben. Ese es de 5, Jajam, le dijo. No son 4, son 5 juntos. Otra vez. Ki, 2. Gam, 2. Ze, 2. Lach, 2. Ben, 2. 5 palabras de 2 letras seguidas sin ninguna en medio de más letras. El Gaón a esa edad
tenía la capacidad de saber la Torah de memoria y hasta las palabras que van de del conjunto de letras. Increíble. Entonces, regresamos al tema. Dice que Rahel estaba por aliviarse. El Sefor no explica que en aquella época, yo no sé si hoy en día es igual, pero en aquella época cuando la mujer empezaba con contracciones muy dolorosas, muy fuertes, era un simán que es niña. Y si las contracciones eran menos fuertes, igual duro, pero menos fuertes, eso es un simán que viene el hombre. Y dicen, ¿por qué? Yo una vez hablé con un doctor hoy en día y dicen, sí, obviamente. Yo hablé con un doctor, obviamente hoy en día ya no está esa regla que les voy a contar, y a lo mejor por ahí venía el problema de las contracciones. Dicen que los hombres nacen boca abajo y las mujeres boca arriba. Y o sea, están adentro de la... Y cuando nacen se voltean, porque todos nacen igual, ¿sí? Y al momento de voltear las contracciones son muy fuertes. Dicen que hoy en día no sé si es así o no, que a lo mejor ya no hay una regla. Pero antes venía el hombre siempre boca abajo y la mujer siempre viene boca arriba. Ok. Pero dice que Rahel, cuando vio que tenía tantas contracciones duras y estaba sufriendo mucho, dijo, pero ya el último que falta de los Shebatim es Binyamin. Y si no va a venir de mí, ni siquiera voy a tener el zehut de tener dos. Sí van a ser, porque a lo mejor nace de Rivka, de Lea, de Bilhá. Sí, pero yo quería otro de qué, que sean los Shebatim. Entonces le dice la Megalet, que ya estaba viendo que venía un hombre, le dijo, Altir'i, no tengas miedo. Kigam zelach ben, porque tú también vas a tener el segundo ¿qué? El segundo hombre para que sea el último de los 12 Shebatim. Pero ella, cuando vio que desafortunadamente su vida estaba terminando y realmente sintió que ya se iba, dijo, el nombre de mi hijo, ¿cuál va a ser? Ben Oni. ¿Qué es Ben Oni? Hijo de tristeza, de sufrimiento. Oni, lo aleno. Dice Rashi, Ben Oni, Ben Tzahari, hijo de sufrimiento. Hazit. Este hijo no va a tener madre, no va a tener, lo aleno. No va a tener una vida igual que sus hermanos, los otros hermanos, no. Pobrecito, Haram Ben Oni, hijo de sufrimiento. Llegó la botella, Jacob vino y dice, no. Beaviv Karalo Binyamin. Dividan la palabra Binyamin en dos. Ben Yemin. Dice el Rabbenu Behaya, y también Rashi lo dice en corto, dice así, Beaviv Asamin Oni Kohi. De la tristeza lo transforma en oportunidad, en fuerza, en elevación. Milashon Reshit Oni. Dice la Gen Karaoto Binyamin. Benakoach o Benahozek. Este hijo no voy a dejar que porque nació sin mamá yo pierda mi fuerza y que él pierda su fuerza. No. De la tristeza y de la dificultad me voy a levantar. Y voy a utilizar la oportunidad para darle a él lo mejor. No porque desafortunadamente Boreolam, que no sabemos el por qué, se llevó a su mamá, eso va a ser motivo para que yo le dé a él una mala vida. O que lo margine como un misken, hazit. No. Ben Oni, no lo acepto. Ben Yemin, esa es mi tarea de hoy en adelante. Uno de los ejemplos más grandes que he observado en la vida, ¿sí? Uno de mis alumnos en la escuela, en la yeshiva en Keter Torah, no sé si está bien que diga su nombre, pero nació con una discapacidad en su mano, lo valen, sin mano, lo valen. Padres que viven con esta circunstancia, es una prueba muy difícil, pero lo empiezan a marginar, lo sobreprotegen, jazito, pobrecito, ¿cómo va a salir a la vida? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo esto? Papás extraordinariamente inteligentes y capaces, prudentes y extraordinarios, le dieron una capacidad de salir a la vida formidable. Le dieron un bitachon atzmi, se dice en hebreo, un autoestima alto, que no por no tener mano eres menos que nadie. Obviamente tiene su mano postiza. Hoy
es un muchacho casado, con hijos, exitoso, extraordinario muchacho. Mashallah, Belea Inara. Extraordinario. Los papás pusieron esta regla desde que nació. Binyamin, no Ben Oni. No porque Boreolam lo mandó de una manera, con una situación, lo voy a marcar más de lo que ya está marcado. Y él sin pena, enfrente de la gente habla de su situación, se quita su brazo postizo y habla. Pero es un muchachazo, muy extraordinario, extraordinario, porque los papás le dieron esa fuerza. Rabotay, primer mensaje de hoy. La verdad, a veces hay papás que son sobreprotectores. Lo peor que le podemos hacer a un hijo es sobreprotegerlo. Hay que enseñarle a salir a la vida. Es que el niño tal me dijo, es que no hay... Hay una foto formidable, es una caricatura de fines de los 60. No sé si alguna vez la vieron, está formidable. Hay un muchacho bien vestido, una maestra muy bien vestida, me refiero con recato. Los goyim lo hicieron, no Yehudim. Unos papás al lado, muy bien distinguidos, dirigiendo su vista hacia el niño con una boleta de calificaciones baja, la maestra recibiendo el apoyo correspondiente de los papás, porque el hijo no dio lo que tenía que dar y por eso salió baja las calificaciones, y esa es una educación correcta. La maestra se siente apoyada, puede seguir su trabajo de educar al hijo que tú me entregaste para educarlo. 1968. Luego decía 2008. Está formidable esa caricatura. 2008, dice, el niño con su cachuchita hacia atrás, con sus audífonos acá, con unos pants y unos jeansitos rotos, así raro. Los papás viendo a la maestra con un regaño. La maestra, no bien vestida, no acorde a lo que debe ser el ejemplo de una maestra. Y el regaño de los papás a la maestra, ¿qué son esas calificaciones? A mi hijo. Por eso se ve la educación como se ve. Porque el hijo, con una sonrisa pícara, diciendo, mis papás me apoyan a mis travesuras y a mi falta de conducta. Eso se llama sobreproteger a los niños. ¿Están de acuerdo conmigo? Malcriar a los niños. Rabotay, desafortunadamente se vive mucho. Hay mamás o papás que sobreprotegen a los muchachos, a los niños, a veces no los dejan salir a ningún lado, y a los adultos también, y a hijos adultos. Hay que saber soltarlos, hay que saber demostrarles que confiamos en ellos. Obviamente hay que siempre estar atrás, observando, viendo, orientando, aconsejando. A los hijos hay que soltarlos a la vida, pero de la misma manera, cuando Haz Shalom, lo aleno, en alguna circunstancia, porque Boreolam así decide, así define, hay cosas difíciles que suceden, porque es una realidad, que suceden. Hay que marcarles alegría, fuerza, autoestima alto para salir ante esas adversidades. Hay muchachos que se han quedado lo aleno huérfanos desde que son muy chicos. Su esposo perdió a su papá y a su mamá muy joven. A los 10 años. Lo aleno, y salió exitoso. En la vida salió exitoso. ¿Por qué? Porque hay una autoestima, hay un empuje, y la vida tiene que seguir. Si nadie quiere resolver problemas y circunstancias, pero la vida hay que saberla vivir con todas las dificultades, y para eso estamos los padres, para poder demostrarle a los hijos que con toda la circunstancia difícil, de todos modos vas a ser exitoso, porque la vida tiene que darte éxito. Yosef tenía todo para estar estrellado en la vida. ¿Qué edad tenía Yosef cuando 17, no, cuando lo venden los hermanos, 17. No, muy chiquitito, tenía 8 o 9 años, muy chico. Tenía todos los motivos para decirle a la vida, yo voy a ser un fracasado. Fallece la mamá joven, después lo venden los hermanos, se va a llegar hasta Mitzrayim, lo meten al calabozo por ser honesto y por ser digno. 12 años en el calabozo, ¿por qué? Y justamente en esos años, ahí la Torah, ¿qué le llama? Vayhi
Ish matzliach es la persona exitosa. ¿Saben por qué? Porque hay que saber, dentro de la oscuridad, saber ver la luz. Y no por estar en dificultades me voy a ahogar más. Ese es el chiste de la vida. Todos circulamos en un mundo donde las cosas a veces no pintan como uno quisiera. Esa es la verdad. Pero tiene uno que saber sonreír. Eso es ser exitoso. Eso es Jacob. Eso es el motivo por qué le llamó Binyamin. Ben-Yamin. Va a ser el hijo que le voy a demostrar Koach. Le voy a demostrar fuerza y él va a ser exitoso. Porque yo le voy a demostrar cómo se hace exitoso. Ese es el primer punto de este día. 2. Vayhivish con Israel Baaretzai. Bueno, ya pasó, falleció Rahel. Ahora viene una historia muy rara. Y dice, Vayelech Reuben. Y viene Reuben. Vayishkav et Bilha Pilege Shaviv. Si yo traduzco la palabra Vayishkav, con perdón de toda la gente aquí, Vayishkav se acostó con Bilha Pilege Shaviv. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? ¿Y Reuben? Vayishma Israel. Y se enteró Israel. Vayu bene Jacob, los hijos de Jacob, ¿cuántos fueron? Shenem Asar, 12. Rabotai, voy a tratar Bezrat Hashem de explicar esta historia tan rara en la Torah y ver el mensaje tan importante de cómo estudiar estos pesukim. Dice la Gemara, Kola Omer Reuben Jata Eno Ela Toe. Todo el que dice que Reuben pecó, todo él es un error. No dice utaut, es un error. No. Eno, ela, todo tú eres un error. Él critica el que lee la Torah tal cual, lo traduce tal cual y dices, pero así dice la Torah, todo tú eres un error. Sí, porque así no se lee la Torah. La Torah no se lee superficial. Y voy a tratar de explicar. Hay otras 2 historias muy interesantes que dice lo mismito en 3 casos. Elías Cohen, ustedes supieron quién fue Elías Cohen. Elías Cohen fue el Cohen Gadol en el Mishkan de Shiloh durante muchos años. Él fue el que tuvo con él a Shemuel a Naví y después Shemuel fue el que siguió el camino del Neviut y fue el gran personaje que ungió a Shaul Amelech, Shemuel, y ungió a David Amelech. Pero ¿quién era Cohen Gadol en aquella época? Elías Cohen era es más, las familias, algunos de las familias Tawil son descendientes de Elías Cohen. ¿De ellos? Sí, de Elías Cohen. Y de ahí se sabe que son Kohanim. Los hijos de Elías Cohen, dice el Pasuk, que no caminaron en el camino de su padre. ¿Sí? Dice aquí el Rabbeinu Bejaye. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Asher ishkevun et anashim atzovot petach ohel moed. Perdón, que se me perdone, voy a volver a traducción, que se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del Mishkan de Shiloh. No puede ser. Como los hijos de Elías Cohen, por más. Dice, no, todo el que dice los hijos de Elí pecaron de esa manera, eres todo un error. Eno, ela, toe. Ajá, pero así dice el Pasuk. Caso número 3. David Amelech agarró y ya tomó a una mujer llamada Batsheba, ¿sí? Y era casada con Uriah Hití. Dice el Pasuk otra vez. Todo el que dice, perdón la quemara, que David Amelech jatá, todo tú eres un error. Ajá, pero así dice el Pasuk, que tomó a Batsheba. Sí, mira, Roge, y eso ya sé que el Pasuk lo dice. Y aún así la Gemara te dice que así no se estudia la Torah. Y si así la estudias, eno ela toe, todo tú eres un error. Voy a explicar. Hay una historia que vale la pena anteponer. En una ocasión, Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel cuando se inauguró el Estado de Israel, abrió un concepto que se llama concurso al Tanaj, ¿sí? Hidon a Tanaj. Y muchos religiosos en aquella época se alegraron, Baruch Hashem, porque ustedes saben que Ben Gurión era izquierdista y era totalmente en contra de la Torah y de las mitzvot. No es el momento de hablar de él, pero desafortunadamente no apoyaba la parte religiosa en lo más mínimo. Hay una reunión que él tuvo con el Hazon Ish, uno de los grandes hajamim de aquella época, muy interesante, pero no es el momento para contar. Pero él,
Cuando abrió este Hidon HaTanaj, mucha gente religiosa dijo, oye, Baruch Hashem, ya va a empezar a acercarse a la Torah. Hubo Jajamim, uno de ellos se llamaba Rav Gedalia Eisman, que era un gran jajam de la Yeshiva de Kol Torah, dijo, yo estoy muy triste, para mí es un día muy triste. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿tú qué crees? ¿Que el Tanaj se estudia como historietas? Van a agarrar a David Amelech, van a decir que era un qué, que era un, no sé, ¿cómo? Agarró a Bathsheba. Van a agarrar a Shlomo Amelech y van a decir que era un mujeriego, perdón, 1000 mujeres. Así no se estudia el Tanaj. El Tanaj no lo puedes agarrar y decir las historias tal cual como se leen, porque Eno, Ela, Toé. Todo eso es un error, así no se estudia la Torah Kedoshá. Dice, no, el estudiar Tanaj hay que saber estudiar Tanaj. Hay que profundizar, como hemos Baruch Hashem estudiado, muchos párrafos, muchas historias de la Torah que se estudian con profundidad. ¿Cuál fuera, Botay, el caso aquí? No sé si me va a dar tiempo de explicar los otros dos, pero vamos a tratar de ir caminando. Bezrat Hashem. Si una persona está de viaje, vamos a suponer en la playa, ¿sí? Mucha gente que le gusta irse a playas, obviamente kasher, que no haya problemas de Isur, y le gusta su pescado, ¿cómo se llama este? Al mojo, ¿no? El frito, ¿no? Y lleva su sartén y toda la cosa, así para que todo sea kasher, hace la parrilla de los... Pero es una como tipo, ¿cómo se llama esto? Así donde cocinan, y sí, ¿no? Ahí donde se sienta todo así medio raro, ¿no? Feo, ¿eh? Como fonda, ¿no? Ahí enfrente del mar no había nadie, todo kasher, sacan, pesca el pez, el pescado, lo van a freír, y a lo mejor ahí no está tan higiénico que digamos, pues está enfrente del mar, no está tan bonito que digamos, las manos medio sucias, ya saben, pero ¿qué? Pero pues, ahí estás enfrente del mar, arena, la gente, sí, no es un restaurante fino, ¿verdad? Entonces va a llegar uno y va a decir, oye, espérame, mira, está un poquito de arena. Sí, aquí estás en el mar. Y en el mar se te va a juntar arena con el plato y con el pescado y sartén, y provecho. Así quieres comer, pues así es parte de la ¿qué? De la aventura enfrente del mar. Pero ¿qué pasa si yo llego en la Ciudad de México y voy a un restaurante fino, bonito, de prestigio, que te cuesta el cubierto caro, y pagas por cada platillo caro, y de repente llega un tenedor o cuchillo y no está muy limpio, no está sucio, pero no está bien lavado, vas a reclamar, vas a decir, esto no te queda. Si estoy pagando y estoy en un lugar de prestigio, esto no te queda. La comida tiene que estar muy bien supervisada, higiénico, bien, ok. Pero si no está esterilizado ese cubierto, no, espérame, ya, eso es exagerado. Que esté limpio, pues no tiene que estar esterilizado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vamos a estar en un cuarto de operaciones? ¿Sí? Y llega el doctor y tiene su bisturí muy limpio. Lo lavó con jabón, está brillante, pero no está esterilizado. Y ese cuchillo se lo mete al paciente, lo van a meter a la cárcel. ¿Pero cómo? Estaba limpio. Sí, mi vida, pero cuando vas a meter ese cuchillo adentro del cuerpo de una persona y hay microbios que tus ojos no alcanzan a ver, por más que se vea brilloso, eso está penado. ¿Sí me explico? Hay rabotay acciones, depende quién es el que la hace y a dónde la hace, qué violación está transgrediendo. ¿Me expliqué? Ahora, cuando hablamos de los Avot HaKedoshim, de Abraham, Isaac y Jacob, hablamos de Reubén, o hablamos de Elía Cohen y sus hijos, o de David Amelech, que eran lo más precioso y grandioso del pueblo de Israel. Obviamente, hablamos de gente que su prestigio es muy grande y los errores son muy chicos, que a lo mejor para otro, voy a decir algo, es mitzvah, pero para mí es haram. Voy a explicar. ¿Qué pasa si yo estoy aquí, salgo de Shalem Shalom, y veo, con el perdón de todos ustedes, un camión de basura, y están los de la basura, ¿sí? Están sentados en el camión de la basura, con toda la basura, ¿sí? Y están agarrando, con perdón de toda la gente aquí, una revista prohibida. Pues, ¿qué puedes esperar de él? ¿Hizo alguna prohibición? No, nada. Está mal, se ve feo, pero dice usted, digno de él. Digna persona sin ¿Mande? Digno de una persona sin educación, aunque está enfrente del público, no le importa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo aleno, perdón el ejemplo,
pues vamos a suponer que estamos hablando de el Rab Rashi de Israel, y lo ves, no está agarrando una, terminando una, lo aleno, pero agarra y le da un beso a una mujer que no es su esposa. No creo que nunca. No va a pasar, claro, nunca. Hazbe Shalom. Hazbe Shalom. No, ¿Sí? O le da la mano simplemente. ¿Sí? Bueno, la mujer tuvo, sí. se le murió un hijo y le da la mano. Por eso. El error Pasó. para su nivel es un error muy grave. Porque su imagen no permite que pueda cometer un error de ese tipo. Por más que haya sido la circunstancia que sea. Hay cosas que no se permite la equivocación. Aunque sea que no hizo nada de malo. Le dio la mano. Pero un juez investiga. Por eso. Pero hay que saber que para el nivel de la persona es comparado el nivel de error y la gravedad de la circunstancia mucho más por su nivel. Hay cosas que no se pueden permitir. ¿Estamos bien? El error que vamos a explicar de Reubén está catalogado, aunque no fue así, como si hubiera pasado eso en una persona normal. ¿Me expliqué? Otra vez. Si yo escucho de una persona X que cometió la prohibición de unirse a una mujer prohibida, es grave. Por más que sea el basurero, es grave. Para el nivel de Reubén, lo que vamos a explicar que hizo, está catalogado en un nivel a su nivel de grandioso que era, como si hubiera pasado algo así. ¿Sí me expliqué? Como si hubiera pasado una persona normal. Sí. Como si una persona normal, ¿cómo ves que esa persona normal cae en ese error? El error que hizo Reubén se cataloga, se visualiza en un nivel similar a esa acción. Pero ¿por qué? Porque ahí voy. ¿Cuál fue el error de Reubén? Voy a contar otra historia. En una ocasión llegaron con un rab muy grande, ¿sí? Que sabían que tenía influencia con su papá. Y el papá, ya grande, de más de 80 años, esto pasó hace 20 años atrás, el papá grande era parte del grupo de Jajamim en Israel que toman juntos decisiones para el bien de la educación y de las cosas que son importantes para el pueblo judío. Se llaman Moetzet Jajmei Torah. Moetzet es la reunión, el grupo de Jajamim de Torah para poder tomar decisiones al público en general. Él era uno de ellos, el papá de este Jajam. ¿No son posec, alajot? No, o sea, aparte, no, pueden ser que ahí también hay posec. Pero, o sea, definen, por ejemplo, ustedes conocen a Ham Shimon Badani, ¿no? Tú estás aquí en México hoy, es uno de los grandes Jajamim sefaradim de hoy en día, está aquí en México. Es de los 3 más grandes Jajamim sefaradim que hay en el mundo hoy en día. Y es de los Moetzet Jajmei Torah, o sea, en el mundo sefaradí se juntan 3 Jajamim para tomar decisiones de ese calibre. Uno de ellos es Ham Shimon Badani, otro se llama Ham Shalom Cohen, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, y otro es el hijo Ham Obadiah Yosef, que se llama Ham David Yosef. Son 3 grandes Jajamim sefaradí. Uno de ellos en aquella época era el papá de ese Jajam que les platico. Pero él, por algún motivo, había una reunión que tenían que platicar diferentes temas, que ya sabía el Jajam de qué iban a platicar, y él sabía su opinión, sabía lo que los demás iban a decir, entonces prefirió no asistir porque no quiere discutir con ellos. Él tenía una línea diferente de cómo pensar en base a lo que estaba pasando, y no quería asistir. Pero los Jajamim querían que sí estuviera, y dialogar, y él tomó decisión que no va. Pero no explicó sus motivos. Fueron a casa del hijo a convencerlo que por favor le pida y le ruegue y convenzca a su papá que sí asista a la reunión de los Jajamim, lo necesitamos. Empújalo, convéncelo, explícale, dile lo importante. Dice este hijo, dice, a mí me educaron que yo no le doy observaciones a mi padre. A mi padre yo no lo cuestiono. Y si él me dice que no, yo no voy a ser quien lo va a convencer porque tú quieres que yo lo convenzca. No. A mi padre lo dejo en su postura porque yo sé lo que él sabe lo que hace. Y lo tengo un respeto. Y no lo cuestiono. Por algún motivo,
que no sabemos, y no es el tema para hablarlo hoy, Jacob vino, cuando fallece Rachel, él tenía 4 esposas. Y normalmente él dormía con Rachel, aunque obviamente tenía sus tiempos con cada mujer, él principalmente estaba en la carpa de Rachel. Cuando fallece Rachel, ¿dónde tendría que ser la carpa principal? Lea. Por algún motivo que no vamos a hablar, tomó decisión Jacob de pasar su principal morada con Bilhá. Con Bilhá, con la sirvienta de Rachel. Pues brincó Reubén. Espérame. Oye, yo, Tobea, Elbón y mí. Yo estoy quejándome y me duele el mal desprecio a mi madre. ¿Qué tenía que haber hecho Reubén? Acercarse a papá, decir, papá, con mucho respeto, no pregunto, pero no sé, algo. Rabotai, escuchen, tomar decisiones, ir a la carpa de Bilhá, tomar la cama de Jacob y pasarla a la carpa de Lea, eso es considerado como si hubiera tomado a Bilhá misma. ¿Pero por qué tan grave? Voy a explicar. Rabotai, en algunas ocasiones hemos hablado de que en la casa de la persona se considera como un Betamikdash. Por ejemplo, la mesa, ¿sí? Es el shulchan, es domel a mizbeach. La mesa donde comemos se compara al mizbeach. Por eso siempre se pone sal, alcohol, korbaneja, takriv melach. Sobre una mesa siempre tiene que haber sal, porque en los sacrificios del Bet Hamikdash siempre había sal. Y así cada parte de la casa tiene una representación, que realmente así es. ¿Dónde está el Kodesh HaKodashim de la casa? Es el cuarto principal. Eso se considera, Rabotai, escuchen, es algo profundo, pero es real. Es el lugar más kadosh de la casa. Es el Kodesh HaKodashim. Quiere decir que lo que el Zohar dice, que Jacob vino mitato shelema. ¿Algunas escucharon esa frase? Mitato, su cama siempre estuvo íntegra. Que si nunca había nada de Isur en ese lugar. Era todo Kedushá. No entendemos y no se puede ampliar. Jacob vino tenía una Kedushá sobre todos los Abot Kedoshim. En el momento que llega un hijo y toca su cama, es violar un lugar santo. Es como violar una mujer. Lo aleno. ¿Por qué? Por la grandeza de Jacob vino. Así se estudia un pasuk en la Torah. Cuando Reubén fue y tomó decisión de tocar lo que no se te permite tocar, porque a papá no se le cuestiona y menos tomas decisiones que tu papá tomó diferente. Tú no eres quien tiene que venir y mover y hacer lo que a ti no te pidieron que hicieras. Eso es violación. Eso se llama violación. Por eso dice Vaishkav et Bilhá pilege shaviv. Pero no que la violó Haz Shalom. Por eso el pasuk finaliza y dice, ¿cómo dice el pasuk? Vaishkav et Bilhá pilege shaviv Vaishma Israel. Israel se enteró. ¿Qué hizo? Vayuben Jacob shenemasa. Y todos modos sus hijos eran 12. Porque Kola Omer Reuben Hatá Enoel Atoel no hizo lo que el pasuk aparentemente dice que hizo. No, hizo una acción mala, pero no la que tú piensas. Y Jacob siguió teniendo sus 12 hijos completos e íntegros. ¿Dónde yo sé que la explicación del pasuk es esa y no lo que dice aquí? Porque el pasuk más adelante, ¿sí? Cuando habla de, al final donde está, aquí está. Al final en Perashat Vayihi, cuando Jacob regaña a Reubén por lo que hizo, dice, Haz hilalta yitzu'e avi. ¿Qué es hilalta? Profanaste mi cama. No dice que hizo adulterio. Más moviste mi cama sin permiso, es todo. Hilalta yitzu'e. ¿No dice? Entonces, ¿por qué aquí le dice Vaishkav? Porque para tu nivel hay cosas que no te quedan, que no van contigo. Y son consideradas en esa gravedad. Rabotai, ¿cuál es el mensaje? Obviamente hay mucho lo que hablar sobre lo que pasó con David Amelech, lo que pasó con Elías Cohen. Voy a explicar ahorita.
Es más, si quieren en breve, les explico. ¿Qué pasó con Elías Cohen? Los hijos de Elías Cohen, ¿qué pasó? Los hijos de Elías Cohen eran los que se encargaban del Bet HaMikdash. En aquella época era el Mishkan. Y todos los que venían a traer korbanot, ellos los recibían, hacían el korban y hacían la capará, las personas que traían su sacrificio. Una mujer recién aliviada, ¿sí? Cuando pasaban los días correspondientes que traen Prashat Tazria, si eran 30 días o 60 días, si era hombre o mujer, tenían que traer un sacrificio agradeciéndole a Boreolam que Baruch Hashem, ellas están bien, sus bebés están bien. Okay. Pero ¿dónde se hace un korban? En Jerusalén o en Shiloh en aquella época. Entonces viajaban. Ahora, ¿cuánto tiempo iban a tardar en ir y venir? Pues, si había mucha gente, podían haber, a veces a lo mejor pasar varios días o varias noches. Obviamente, cada día que pasa, pues, su esposo está esperando con los hijos en la casa, ¿no? Porque no podían viajar todos. Entonces, hubo un error en los hijos de Eli, que si el corbán, llegó un ejemplo, un señor con un corbán de una vaca o un borrego, hay mucha carne, hay mucho que repartir, los kohanim recibían parte de. Y llegaba la mujer, eran unas tórtolas, unas yonot, unas palomas, eran corbanos más sencillos. De ahí no voy a recibir mucho. Espérate, ahorita te atiendo. Y surgía que a veces señoras tenían que dormir fuera de sus casas porque las hacían esperar. Entonces no regresaban con sus esposos. Se considera que profanaron las casas de estas personas. Pero no porque hicieron eso, sino porque preferiste tener un poquito más de regalos al Cohen de la carne que recibían y dejar a una mujer esperando. Una mujer fuera de su casa, en vez de protegerlas. Pero ¿por qué me dices Vaishkebu? Como dice el Pasuk, otra vez. ¿Sí? Dice, no es el Pasuk. Ay, se me perdieron. Dice, Asher Ishkebu Netanashim. Oye, no, ellos no agarraron. Sí, pero a ti no te queda. Ah, pero hay señores que son muy de ese tipo que dan preferencias a otros. Sí, pero a ti no te queda. ¿Qué pasaría, Rabotay, si nosotros escuchamos de un Rav que le da preferencia a otro y lo deja pasar antes en un turno? No, y lo ves muy mal. Eso no se hace. Eso no te queda. Y para el nivel de ellos era tan grave como si hubiera sido una acción así. Porque eso no te queda. No permitían que los esposos fueran a dar No, sí, permitían, pero en ocasiones iban solas porque tenían que atender a los hijos y con quién se quedaban. Había que... Ellas tenían que ir, ellas. Sí, a fuerzas. No podían darlo al esposo porque tenían que hacer la capará ellas mismas. Rabotay con David Amelech. No sé si voy a entrar con todo lo de David Amelech porque es una historia muy amplia. Pero escuchen esto, Rabotay. Rabotay, nosotros tenemos una responsabilidad. Muchos dicen, Jajam, nadie me conoce, no saben quién soy. No es cierto. No es cierto. Rabotay, ayer cerré un contrato en la casa de mi hijo, Shihaye, rentó su departamento. ¿Okay? Amén. Y gente, no de la comunidad, rentó en el departamento, gente buena, gente bien. Dice, no, Rabino, yo tengo mucha relación con sus paisanos, pero de veras los admiro, gente fina, gente educada, gente de bien. Oh, eso es Kiddush Hashem. Pero ¿qué pasa cuando pasa el contrario? ¿Lo hemos escuchado o no? Rabotay, a lo mejor para otros la misma conducta no es tan penada. Para nosotros sí. Y nos generaliza. Muy bien, por eso es tan penada. Porque se generaliza. Rabotay, ¿se acuerdan la historia triste que pasó hace unos años atrás de un señor que había golpeado a alguien y salió en la cama, luego lo metieron a YouTube y todo el desbarajuste que se hizo? Usted dijo, nos generalizaron. Oye, espérame, pero si no todos somos así. Pero desafortunadamente nos generalizan. Y se habló mucho. Rabotay, esa misma acción, ¿cuántas veces repite hoy en México en diferentes lugares? Y no pasa nada. No dije que está bien, pero no pasa nada. ¿Y cómo lo catalogan? Y lo catalogan como si fuera que hizo algo mucho más grave que la acción misma, que otro que la hizo fue el qué, la misma acción, pero para él es mucho más penal, mucho más penado, mucho más grave. No fue Juanito Pérez. Rabotay, a veces tenemos la razón
y de todos modos me tengo que quedar callado. Sí. Rabotay, la manera de manejar, la manera de estacionarse, dejar los coches en doble fila, hablar de manera grosera, ser autoritarios. Todo eso, Rabotay, lo hacen muchos lo hacen, pero a ti no se te permite. Y es mucho más grave que cuando otro lo hace. Mucho más. Por eso la Torah nos habla en este lenguaje, para que entiendas que se ve mucho más grave de lo que tú aparentemente crees que pasó. Es mucho más grave, pero nos tenemos que cuidar y tenemos que ser mucho más cuidadosos. Somos huéspedes. Sí, así final de cuentas nos han dado las puertas, Baruch Hashem nos han recibido y tenemos que vivir con esa conciencia. Tenemos que poner conciencia, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Se educa con el ejemplo. Rabotay, los papás a veces sin querer mandamos mensajes equivocados. Ya no le queda a señores casados con hijos acciones. No es el lugar para emplearlo. Ya hay cosas que ya no van. Ya estás grande, ya no hables de cosas que no van. Y menos enfrente de tus hijos. Ya no veas lo que no se puede y menos enfrente de tus hijos. Ya no, Rabotay, desafortunadamente hoy, muchas personas nos queremos seguir comportando como jóvenes, como adolescentes. Ya no va. Esa es la madurez de la persona, hay que elevar. Y desafortunadamente nos catalogan de manera general. Esto, Rabotay, es un mensaje muy hashuf, que hay que trabajarlo. Hablamos de 2 puntos, quería hablar mucho más. Me quedan 2-3 minutos, si me dan chance, quiero explicar. Hablamos de Binyamin. Hay que salir a la vida con todas las dificultades, adversidades que hay. No ser Ben Oni, sino ser Binyamin. Benyamin, y no sobreproteger y nosotros mismos salir a la vida. 2, nuestras acciones son de sumo ejemplo para el mundo en general y principalmente para tus hijos y para ti mismo. Rabotay, ¿cómo termina la Torah? Con los hijos de quién? De Esav, los descendientes. Nada más vean algo interesante. No alcanzo a ampliar, pero ¿para qué me trajo todo esto? Vean, Rabotay. Cuando habla de Elifaz, ¿sí saben quién fue Elifaz? El hijo de Esav, el que iba a matar a Jacob y le quitó todo su dinero. Dice aquí, Batelet Adá le Esavet Elifaz, Ubasemat y Aledaet Reuel. Adá era una de las esposas de Esav. ¿Y a quién le trajo como hijo? A Elifaz. Vean, Rabotay, lo que dice Rashi. Más adelante el pasuk dice que Aholibama yalda et Yeush bet Ya'alam bet Korach. Dice aquí, es que no estoy encontrando el pasuk directo de Elifaz, pero dice así: Korach ze mamzer allá. Korach, no Korach después no, era otro Korach que era hijo, sí, otra vez, ve a Aholibama yalda et Yeush bet Ya'alam bet Korach. Aquí sí que otros los hijos de quién, de Esav era Korach. Dice no, Korach era mamzer. Ay. Uben Elifaz allá. No era hijo de quién, de Esav. ¿Era hijo de quién? De su hijo. Ay Dios, espérame. Era su nieto que nació de su esposa de Esav. O sea, ¿con quién se metió? Con la madrastra. Dice Shebal Eshet Aviv se unió con la esposa de su papá, o sea, a Olivamá Eshet Esav. Pero qué cochino, perdón. Esto me está contando la Torah. Me está diciendo que está ese tipo, Rabotay, ese era Esav. Esos no somos nosotros. Eso sí está muy penado. ¿Cómo? Esto es gravísimo. Aquí, si ven, ya no me da tiempo, si ven los Pesukim, habla de una suciedad que había en la familia, todos contra todos. Lo alenu. Ese era Esav, pero ese no era Jacob. Ese no era Reubén. Y vean qué interesante. Con Reubén dice Baiskav, et Bilhapi Legashaviv, y no lo hizo. Y con los otros hijos no dice coraje, sí, sí, porque para ellos es normal. Para ti no es normal. Y las cosas mucho menos peores se consideran mucho más graves. Porque tú tienes un prestigio, tú tienes un nivel, tú tienes un compromiso con todos los que están a tu alrededor. Cuidado cómo nos comportamos. Cuidado, los papás tenemos que ser el ejemplo.
Tenemos que ser el ejemplo. Desafortunadamente hoy, por ejemplo, la televisión, desafortunadamente, es muy sucia. Es muy sucia. ¿Por qué no ponemos en la televisión de la casa? Yo diría que la quiten, ojalá. Pues si no la van a quitar, por lo menos tienen que haber candados. ¿Qué quieres que haga tu hijo, tu nieto, dentro de tu misma casa cuando la televisión y el Dish, o no sé cómo se llama, Sky, o yo qué sé, todo eso que hay? ¿Cuántos canales tienen? Y muy sucios. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar esa línea. Rabotay, nosotros tenemos un prestigio que hay que llevarlo muy en alto, y un compromiso, y una responsabilidad, y principalmente con nuestros propios hijos. Queremos jóvenes mejores, queremos una comunidad mejor. Los adultos tenemos que comportarnos de diferente manera. Y con esto termino. Una vez estaba sentado en una reunión con 3, 4 personas de mucho prestigio en la comunidad. Mucho. Gente que arregla problemas, gente de mucho nombre, comunitarios, etc. Y estaba yo tratando de mediar esa situación y de repente uno de ellos ya empezó a perder el control, porque estaba enojado porque el otro no quería ceder, y tenía razón, porque el otro estaba pareciendo una piedra, y quería arreglar el problema, y no podía, y llegó y de repente pegó en la mesa y empezó a sacar una de palabras, dije, ay Dios, y delante mío, dije, deja delante mío, le dije, no te queda, dije, por más que te enojes, a ti, la figura que eres, no te queda hablar así, Jajam es que me sacó de mis casillas, y dice, no importa, pero a ti no te queda. Tu figura comunitaria no te queda hablar de esa manera. Ya deja que estás enfrente de mí, es otra cosa. Y si no estoy, ¿sí te queda? Son dos cosas, no te queda ni aquí, ni en China, ni en ningún lado. No te queda. Rabotay, tratemos, organicemos, platiquemos, demos una pauta para poder cambiar esa imagen que desafortunadamente dicen de nosotros que no somos. Pero tenemos que hacer una campaña en conjuntos. Todos juntos, en los bancos, en las calles, en los súperes, en todos los lugares, Rabotay, nos marginan, nos señalan, nos dicen, usted contó una historia, a esa, ¿sabe por qué? Porque muchas hacen lo mismo, y tocan sin motivo y sin razón. Rabotay, necesitamos hacerlo juntos, ojalá puedan ayudarme a publicar y a propagar, y a trabajar juntos para enaltecer el nombre de Akadosh Baruj Hu y de nosotros mismos.